Hola, buenos días, amigos de ruta. Hoy amanecí con el pelo que no me lo puedo ni acomodar, pero bueno, así vamos a empezar nuestro, ya no sé si es el sexto o el séptimo video que hago. Ya me, ya me, ya me di el gusto de saber que no tengo miedo a hablar. Antes, si hubieran ustedes visto el temor que yo tenía de hacer un video, ya saben que cuando somos mamás y muchas veces a mí, por ejemplo, por el problema de mi hijo, me hacían mucho hacer videos para ver el avance de mi hijo junto con él. Pero cuando lo hacía, claro está, me lo hacía mi hija, ella estaba con el teléfono y mi hijo y yo, pues sentados en la sala y yo contando el avance de mi hijo. Créanme que yo temblaba. Yo no sabía qué decir, se me olvidaban las cosas. Lógicamente, pues no somos profesionales y no tenemos un guión, no tenemos nada eh, para darle una secuencia a lo que estamos hablando y yo le tenía temor cada que me decían a mí, grabe un pedazo cortito nada más del avance de Luis por X o por Y. Ay, no, créanme que era un horror para mí, pero lo tenía que hacer con toda la vergüenza del mundo, lo tenía que hacer. Y pues hay gente que con mucha facilidad habla, pero yo ya me di cuenta el porqué de la pena, el porqué de la negación, del porqué de ser, de ser así. Lo que pasa es que yo fui una muchacha muy alegre, fui muy, y la gente lo puede constatar. Tantísima gente que me conoce. Yo desde la secundaria, mi director lo puede decir, mis maestros, yo fui una alumna muy buena. Mi director todavía me ama, él todavía dice, eres la mujer más hermosa del mundo, me dice él, aunque yo sé que no, pero pues yo me la tengo que creer. Mi viejito, José Luis Castro Juárez. Me dice, ¿por qué siempre te busqué a ti para hablar? Y yo temblaba. Dije mis palabras de despedida en la secundaria. Y él me eligió. Él me eligió como representante de todos los grupos. En aquel entonces, pues yo no sabía que eso era un honor, que eso era un privilegio, que eso era porque eras una alumna, eras una buena alumna, yo andaba en todo, yo andaba en clases de folclore, mi maestra Maggie, te amo Maggie, tú lo sabes con todo mi alma, me enseñaste tanto, me toleraste tanto, fuiste tan buena conmigo, fuiste mi mami Maggie, fuiste mi maestra de danza,
Bailé tanto, canté tanto en la preparatoria. Yo sin querer fui solista del coro de la UAS. Ahorita ya no existe el coro de la UAS, solamente existe un chico ahí que toca la guitarra y canta. Bueno, yo eso lo vi ahora en la graduación de mi hija, pero ya no es como antes. Antes era hermoso, antes era un grupo lleno de muchas voces, de cantos tan bonitos, la gente lo disfrutaba porque la verdad éramos muy profesionales. Entonces se impartió ese, era como, si estás en el grupo de música, si estás en el coro de la UAS, tienes que tener una muy buena calificación, si no, no puedes estar aquí. Hacíamos hasta audición para poder entrar ahí, lógicamente, pues hice la audición con toda la vergüenza, porque pues no estaba acostumbrada a cantar. Yo sabía que yo era entonada porque yo cantaba en casa, pero pues nunca había cantado en ninguna parte. Canté en la UAS, hice mi audición, mi audición. Sí, quedé en primera voz, entonces yo no sabía que era PB, pero pues así me pusieron a mí ahí, PB. Yo canté los 3 años dentro de las primeras voces, éramos 5 primeras voces hasta que yo fui la solista, hasta que sacaron a la muchacha que estaba ahí, que no pertenecía a la preparatoria, solamente que la tenían porque tenía una muy buena voz, que está en un grupo musical ahorita, de aquí de Guamuchil, muy famoso. Ella no llegó un día a un concierto que teníamos de graduación en el auditorio 27 de febrero. Y pues de las 5, el maestro me dijo, pues ni modo, mija, te avientas tú y tú cantas las canciones que ella canta. Yo me puse a llorar. Me aterroricé de tal manera que yo lloré y me dijo, aunque llores, el show tiene que continuar. No está ella, están ustedes. Y aquí pues la que tiene que cantar eres tú, de las 5 eres tú, la que puede cantar más esas canciones. Pues sí, con toda la pena, recuerdo que canté, que me puso ahí en un solo pedestal, temblando, ella como gelatina, ella empezó a cantar la canción de Chiquitita. Era la primera canción que estaba dentro del repertorio. Él me acuerdo que ponía el tono con la guitarra para que yo empezara, chiquitita, dime por qué. Entonces yo no me atrevía a cantarla porque creía que yo no podía. Decía yo, ¿cómo voy a alcanzar esas notas? Yo, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, yo me sentía menos que la muchacha que cantaba. Entonces, mi maestro estaba enojado. Ya me había dado 5 acordes para empezar y dije, tengo que hacerlo. Me decía, mira arriba, no mires a la gente. Y empieza a cantar. Tú sabes, tú puedes. Y sí, y sí empecé. Y empecé, chiquitita, dime por qué tu dolor hoy
y te encadena. La gente empezó a levantarse y a aplaudirme. Nunca, nunca había sentido eso. Y no saben el regocijo que se siente cuando pasa eso. Empecé a cantar más bonito, empecé a cantar con más ganas, empecé a hacerlo más bonito y así fueron varios eventos que tuve y no me dio vergüenza. Ya seguí, ya continué, yo cantando, yo ya era la solista. Duré 3 años, empecé la universidad. Me dijo, sí, sigue cantando, por favor, ya no hay quien cante. Yo seguí cantando, pero pues yo estaba en el centro de idiomas, estaba en la universidad, ya no podía hacer tantas cosas. Aparte, pues ya empecé con noviazgos. Todavía no me daban ganas de tener novio, pero pues ya empecé a tener un novio que no era nada sí era celosísimo, pero me dejaba hacer mis cosas. Pues como les digo, duré 5 años con él, o sea, era un hombre que me amaba además. Y si digo que me sigue amando, se va a enojar su esposa, pero pues creo que el primer amor nunca se olvida. Ni se olvida para él, ni se olvida para mí. Tal vez no es el amor de antes, no, pero el recuerdo de que había mucho cariño, había mucho amor, sí existe. Y fue muy, muy, muy sano el noviazgo. Antes así era. Bueno, pues en el capítulo pasado quedamos en que fue cuando yo estaba en Hermosillo y me regresé. Fue cuando me casé por el civil, después por la iglesia deserté. Me demandaron, los papás de él fueron a mi casa a preguntar el por qué yo no quería casarme, porque yo había desistido si ya estaba todo. De hecho, antes de eso yo había hablado con el pastor. Yo fui a su casa a hablar con el pastor y le dije todo lo que estaba pasando. Y el pastor me dijo, hija, no te preocupes, estás en todo tu derecho y tienes toda la razón en lo que estás haciendo. Yo anulo ese matrimonio, yo lo voy a quitar de dentro de las cosas que vamos a hacer. Y pues lo que sigue lo vas a enfrentar tú y si él quiere venir conmigo, yo voy a hablar con él. Bueno, pues no fue a hablar con él. No lo enfrenté. Yo ya estaba embarazada cuando lo enfrenté. No se me notaba el embarazo, tenía 2 meses. Él fue con el abogado a demandarme, a decirme pues que yo no había cumplido con la promesa. Bueno, pues hizo un dimes y diretes. Yo le dije que no pasa, que se dejara de esas cosas, que él sabía perfectamente lo que estaba pasando, que no era lógico todo lo que había pasado y que yo no me iba a casar con él. Sí es cierto, yo dejé muy en claro, yo le dije que lo quería mucho, pero no bajo esas condiciones y la verdad pues él no dijo, sí, voy a cumplir con lo que te dije. Pues ya que ya era demasiado tarde, yo ya tenía 2 meses de embarazo, él duró mucho tiempo para dar la cara.
Yo estaba sola con mis padres. eh, Él no supo que yo estaba embarazada. Yo estaba trabajando ya. Entonces, pues como les digo, ya que yo tuve la niña, ya tenía la niña 1 año y medio cuando el papá de ella pues me pidió que me fuera con él a Culiacán. Había dejado a la esposa. Entonces me dijo, vente conmigo y vamos a vivir juntos. Bueno, pues cuando uno está enamorado no le vale, ¿no? Muchas cosas. Yo tenía tanta gente a quien escoger, quien se pudiera casar conmigo, teniendo yo una hija, pero pues yo le era fiel al amor de él. Entonces, también quiere decir mucho de mí. No porque, sí, él era casado y eso era malo, pero el problema es de que yo estaba enamorada. Entonces, me fui, me fui con él a Hermosillo, me prestaron una casa a mí. Yo me llevé muebles de mi casa, algunos muebles míos que yo ya había comprado. eh, lo básico. Eh, Dije yo, bueno, yo tengo que trabajar, aunque la niña ya tenga 1 año y medio, yo tengo que trabajar. Entonces, sí, él me acomodó en Corporativo Coppel, yo empecé a trabajar ahí, en el departamento de evaluación, en recursos humanos. Ahí me enseñaron pues muchísimas cosas para reclutamiento de personas, para diagnosticar los perfiles de piso y gerenciales. Fue un trabajo muy bonito y muy triste, porque ves muchas cosas que pasan en todas partes, porque el trabajo no era solamente a nivel local, era a nivel nacional. Nosotros evaluábamos exámenes a nivel nacional, evaluábamos, o sea, de cuenta que llegaban cartones de exámenes, porque antes se hacían exámenes escritos. Y pues, te tocó Querétaro, te tocó Veracruz, te tocó Saltillo, te tocó Coahuila, te tocó el DF, las delegaciones del DF. Bueno, así era. Entonces éramos muchísimos. Era un departamento grandísimo. Era el más grande de todos. Aprendí muchísimo ahí. Fusionó Coppel con Brasil y Argentina. Vinieron argentinos y brasileñas a darnos capacitación. Estuve yo dentro de ellos. Aprendí mucho de ellos también, muchísimo. Claro, tienen una cultura diferente y nosotros también, y por eso nos reíamos mucho, porque a veces no sabíamos cómo, porque como ellos iban a abrir Coppel, abrieron Coppel en esos países, pues era muy difícil el perfil. ¿Por qué? Porque tenemos distintas culturas. Sin embargo, pues tenían que acomodarse tanto ellos como nosotros. Ellos nos aconsejaron sobre lo que ellos hacían, cómo ellos perfilaban. Sin embargo, pues nosotros no podíamos porque la cultura de aquí no lo permitía. Pero sí nos dejaron esas nociones y fue muy importante, y eso no lo voy a olvidar. O sea, nos enseñaron de todo: grafología, lenguaje corporal, lenguaje escrito, de todo. Entonces, bueno, pues ahí estuve. Mi hija estuvo en guardería por muchos meses, eh, hasta que se me enfermó. Se me enfermó, le dije a mi mamá que me la cuidara. Mi mamá no se podía venir para acá, la niña se la llevó para allá, para el rancho, y así estuvimos mucho tiempo. Íbamos y veníamos, íbamos y veníamos, íbamos y veníamos, hasta que
mi mamá me dijo, no, pues tienes que cuidarla tú, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro. Entonces, pues decidí renunciar a un trabajo que a mí me encantaba, pero pues era mi hija o era mi trabajo. Y pues lógicamente era mi hija. Entonces, eh, Coppel me dio una muy buena liquidación. Yo puse un negocio en mi casa. Yo no sabía, del papá de mi hija, pues tenía un súper, tenía una mercería, tenía una papelería, tenía todo junto, pero en diferentes partes, ¿no? Tenía una papelería acá, tenía el súper en el medio y tenía la mercería en el otro lado. O sea, era un lugar muy grande donde pues se hacía loco el señor. Nos prestaron pues varios muebles y dije, bueno, vamos a poner nosotros lo mismo. Yo con mi propio dinero hice eso. Solamente él me prestó la infraestructura, pero yo invertí en todo. Yo invertí en todo. Empecé a ir a Guadalajara, empecé a traer cosas de Guadalajara. Hice muchas cosas yo. Me fue mejor que hasta estar en Coppel y cuidaba a mi hija. Pero el Señor se daba la vida de soltero. De soltero, él tomaba cuando le daba la gana, él llegaba a la hora que él quería, él se iba a Caitime los fines de semana, eh, regresaba el lunes, el domingo en la noche. ¿Qué hacía, qué no hacía? Allá estaba la esposa también. Entonces, pero yo creía en él. Yo creía que iba a ver a sus hijos. Así pasaron muchos años. Así pasaron muchos años. Mi hija empezó a ir al kinder, empezó a ir al colegio. Yo me olvidé de mí. Yo me dediqué a mis hijos, al negocio que teníamos. El negocio era próspero, pero yo me sentía responsable de todo, de, de mi casa, de mis hijos, de todo. Bueno, todavía no tenía a mi hijo, era solamente la niña. Entonces, pues cuando pasó todo eso de que tenía que empezar a vender todo lo que traía, iba a Guadalajara, compraba de todo, me iba muy bien. El Señor se encajaba más, el Señor se encajaba más, el Señor tomaba más, era el soltero mientras yo me la partía. Sí seguía trabajando en Coppel, pero él se la partía. Yo me la partía. Fue cuando al tiempecito de eso yo decidí embarazarme porque la niña ya estaba grande. Yo estaba grande también de edad. Y él se desistía, él decía que él tenía muchos hijos. Aquí me van a disculpar, de verdad me van a disculpar, pero pues le adjudicaron los hijos a él. Él dice que él tiene 3 hijos con esa señora que
Yo les había dicho y sigo diciendo que es una prostituta, porque siempre lo fue y tengo testigos de que lo es. Ella me difamó muchas veces, pero claro está, siempre hay que decir lo que, lo que es la otra persona cuando eres tú. Entonces ella le adjudicó 2 hijas, la primera y la última, que según eso eran de él, pero en realidad no son de él. ¿Cómo lo sé yo? No se los puedo decir, pero lo sé. Solamente es el muchacho que es de él, pero las muchachas pues desafortunadamente pues sí están registradas por él, pero no son sus hijas. Su única hija es mi hija. Su única hija es mi hija y mi hijo. Y pues su hijo grande. A él no le puedo decir que no es su hijo porque en realidad sí se parece a él, igual que mis hijos. Entonces, pues vivimos 8 años en Culiacán hasta que él sacó una casa de Infonavit. Vivimos en esa casa de Infonavit algunos años. A él lo despidieron de Coppel porque fue cuando fue la fusión de Brasil con Argentina y él no hizo, él no hizo mancuerna con su nuevo jefe y pues él y muchos de sus compañeros salieron de Coppel, los liquidaron. Entonces, en realidad fue cuando empecé a sentir la carga. En realidad él jamás pagó nada en casa, ni siquiera la luz, todo lo pagaba yo porque bendito Dios a mí me iba muy bien. Entonces, pues vivía de mí. O sea, una tienda, vendía bolsas, vendía carteras, vendía artesanías, vendía de todo. Y pues me iba bien, entonces pues yo pagaba todos los servicios de la casa pues era prestada, es de un primo mío, bueno, ya la vendió. Entonces él vivió muchos años muy a gusto, sin tener que pagar nada. Lo siento mucho, me da mucha pena decirlo, pero esto tiene que quedar, esto tiene que quedar grabado porque me ha hecho tanto daño, que he caído en depresiones profundas, he caído en depresiones donde, donde nunca imaginé que fuera a caer, caí a fondo. Fui con una psicóloga me acuerdo que fui con una psicóloga del DIF. Eh, Fui a 2 sesiones y salí corriendo. Yo no sé cómo tienen a esas personas para ayudar a la gente porque no sirven para eso. Al contrario, me hacía sentir peor que como yo me sentía. Yo salía peor de como yo entraba. Entonces dejé de hacer eso y busqué mis propios medios para ayudarme. Entonces, mm, bueno, una vez sí fui con una amiga mía que es tanatóloga, pues ella me escuchó más que nada todo lo que había pasado y trató de ayudarme, pero yo no estaba en condiciones como para seguir sus pasos. Entonces, bueno,
bueno, ya me regresé a Guamúchil y todavía estaba en Culiacán. Entonces, este señor, pues, como vio que eh, buscaba trabajo y solamente yo le daba dinero para la gasolina, se gastaba el dinero de la gasolina, pues comía gratis, no les resultaban los trabajos, bueno, tantas cosas, pero la señora Katia le daba para todo. Entonces, cuando yo decidí tener un hijo, dije yo quiero tener otro hijo, él se desistió. Él dijo, no, yo ya tengo muchos hijos, yo ya no puedo con más carga. O sea, no puedo con más carga cuando la carga era mía, cuando todo desde el kinder lo pagué yo. Él solamente eh, iba y le acarreaba mandado del SAMS a su papá y les acarreaba mandado a ellos, a su familia, a su esposa y a sus hijos, mientras que yo, pues, como me iba bien, pues no necesitaba de su, de su dinero. Entonces, aunque no había mucho, lo único que hacía era endeudarse con la tarjeta de crédito. Entonces, llegó el momento en que pues ya no hubo trabajo, ya empecé yo a restringirle dinero para que ya no se moviera tanto, porque en sus trabajos nunca servía, nunca, 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 eh, donde sea lo corrían. Pues se fue, no tuvo más que irse a Guamúchil. Su hermano tiene una carpintería, es dueño de una carpintería y se fue a trabajar con él. Así estuvo unas semanas, él venía los fines de semana, venía y me daba una miseria de dinero y yo seguía con el negocio. Yo estaba embarazada. Eh, él no quería ese hijo. Él no quería ese hijo. No sé, pues yo creo que a fuerzas a veces me tocaba el vientre, pero él desde un principio dijo que no aceptaba que yo estuviera embarazada, pero ese era mi problema, yo lo iba a mantener. Como mantuve a mi hija, pude, tenía la capacidad de mantener a mi otro hijo y tenía todo el derecho de estar embarazada. Él nunca se quiso divorciar, él decía, así estamos bien, así estamos bien. Yo me divorcié cuando mi hija tenía 3 años. La señora me contactó, la mamá de José Manuel, me contactó y me dijo, quiero hablar contigo, quiero que me digas qué fue lo que pasó con de tu ruptura con él. La vi, le dije y me dijo, sí te creo, no sé qué es lo que pasaría, a lo mejor pues ella conoce a su hijo. Me dijo, tú no vas a pagar el divorcio, lo voy a pagar yo. Mi esposo y yo lo vamos a pagar, sí, pero se van a divorciar. Bueno, pues se hizo todo el movimiento, me divorcié, un tiempo, pues ya saben cómo es el proceso de los divorcios, me divorcié, nunca llevé a la niña lógicamente porque legalmente mi hija era su hija y entonces omitimos el hecho de que tenemos una hija. Ya después de eso yo le dije, bueno, yo ya me divorcié, falta que te divorcies tú. Bueno, él siempre dijo, no me voy a divorciar, así estamos bien. Así pasaron muchos años. Él se fue a Guamúchil, él se vino para acá a trabajar a Caitime a la carpintería. En la carpintería
pues iba y venía, así duró unos meses hasta que yo dije, bueno, yo ya no, ya había tenido al niño. Yo me enfermé después de haber tenido al niño. Mm, tuve un embarazo muy difícil, aparte que me dio preeclampsia. El niño me rompió el esófago. El niño me rompió el esófago. Le digo porque me hicieron una endoscopía. Vieron que mi estómago estaba totalmente quemado. Parece ser que me dicen que ya no tengo no tengo memoria en el teléfono. Si se corta, les continúo en el siguiente episodio. Voy a borrar algunas cosas. Creo que el chisme está muy bueno. Tiene que quedar grabado. Tiene que quedar grabado porque yo me he callado muchas cosas y yo tengo que sanar mi alma, sanar mi espíritu, sanar mi mente, sanar mi cuerpo. Y eso me hace mucha falta. Es por eso que estoy haciendo eso. Eso es parte de una terapia. Hablar de la basura que yo he vivido. No les hablo de lo bonito que ha pasado, el que pasó dentro de eso, porque también pasaron cosas bonitas. Solamente les estoy hablando de lo malo que hubo en el matrimonio. Del abuso que existió, porque eso se llama abuso que yo permití, responsabilidades que yo me adjudiqué sin tener necesidad. Pero bueno, yo amaba a mis hijos, yo amo a mis hijos y yo hice todo lo que tenía que hacer por ellos. Se fue, bueno, me hicieron una endoscopia y sí, tenía quemado el esófago, tenía quemado el estómago también. El estómago se me enjutó, se me hizo chiquito, porque se me quemó. El niño movía mucho la cabeza, siempre lo estuve sentado. Entonces, fue un dolor horrible, tuve al bebé a base de cesárea. Cuando tuve al bebé, les voy a contar la anécdota. Yo dije, yo estaba bien gorda, antes de que se acabe el tiempo. Yo estaba bien gorda del niño cuando yo un día dije, llegó de trabajar este hombre y le dije, ¿sabes una cosa? Yo no puedo más, yo ya no puedo yo creo que esta noche no la paso yo, tengo que atender al niño, no te me vayas. Era diciembre, era el tiempo de posadas. Pues el problema fue que él me dijo, déjame ir con Manuel, que es su cuñado, hermano de su esposa, de su hermana. Voy a ir a un convivio, pero ahorita voy a venir. Tenemos el teléfono prendido al cabo. Bueno, el chiste es que ya no aguanté yo, ya no aguantaba. No se me rompía la fuente, pero yo ya no aguantaba. Yo ya no podía sentarme, es más. Entonces estaban mi mamá y mi papá conmigo, fue lo bueno de todo eso. Entonces le hablamos a un taxi porque por más que le hablaba a él, me mandaba abuso. Porque el señor estaba ya en Limón de los Ramos y ya, pues antes era el que llamaba a paga. Entonces él no tenía saldo. Me fui directamente al hospital, nos fuimos directamente al hospital, mi mamá y yo, mi papá se quedó cuidando a la niña. Llegué yo con la ginecóloga y me dijo la ginecóloga, ¿viene sola? No, vengo con mi mamá y su esposo. No, no está. ¿Dónde anda su esposo? Me dijo a esta hora. Yo le dije la verdad, no sé. No sé, quedamos en que él iba a estar al pendiente y pues no sé qué pasa con él. Pues llegó ya tarde él
Cuando llegó cuando yo ya la doctora dijo: "Mamá de Katia Vanessa, tenga su ropa porque pues ya le vamos a hacer la, la, la cirugía a su hija". Llegó mi mamá entró y ya agarró mi ropa y mi mamá preguntó cómo estaba yo. Dijo que estaba bien, que ella tenía dilatación, pero que pues no podía haber dilatación porque el embarazo exigía una cirugía porque mi preeclampsia pues estaba muy avanzada y tenía una placenta previa, entonces no estaba madura. Entonces de repente él llegó y abrió la puerta y la ginecóloga le dijo: "¿Quién es usted?". Y le dijo: "Yo soy el esposo de ella". Y le dijo: "¿A poco?". Le dijo la ginecóloga. Y le dijo: "¿Y hasta ahorita se presenta?". Entonces, bueno, la ginecóloga lo puso como chancla vieja. Yo recuerdo perfectamente eso y yo ya estaba en cama, a mí ya me estaban poniendo el catete, bueno, ya todo. Entonces lo sacaron, lógicamente. Lo sacaron, le dijeron que saliera, aparte venía en estado de ebriedad. Entonces le dijeron que se retirara de ahí. Se retiró a fuerza. Eh, mm, ya cuando ya estuve yo en quirófano, tuve a muchas personas alrededor de mí porque pues me dijeron que mi hijo podía no respirar al momento de salir porque mi placenta no estaba eh, madura. Entonces tenía varios ginecólogos, tenía varios pediatras, tenía anestesiólogos, tenía enfermeros y tenía muchos muchachos que estaban ahí haciendo sus prácticas. ¿Por qué? Porque mi embarazo era diferente. Mi embarazo era diferente, tenía muchas complicaciones por placenta, por preeclampsia, por todo. Pues entonces grabaron la cirugía, la cesárea. Ya me anestesiaron y ya tuve yo a mi hijo. Esperaron que llorara para ver si tenía aire en los pulmones y mi hijo lloró. Entonces dijeron: no hay necesidad de meterlo a una incubadora, ya tenían un incubador a un lado, pero no hubo necesidad, me lo enseñaron. Pues de un principio pues estaba igualito a su papá, pero estaba muy rubio, estaba muy güerito, muy blanco. Entonces, pues ya le hicieron la asepsia que le tenían que hacer y pues yo estuve en recuperación. Sí, ya me dieron de alta ya el segundo día, pero fue una tristeza saber que ni en el embarazo del niño él estuvo presente. Entonces, él quiere presentarse entre la gente como el mejor papá, como el mejor ser humano, como la mejor persona, ante todos, hasta ante la mujer con la que vive que lo cree un santo. Pero qué errada está, pobrecita. Ya creo que ya también ya pasaron muchos minutos, ya me desahogué un poquito. No les dije lo que pasó después del divorcio con el muchacho, pero bueno, ya seguirá en el siguiente episodio. Les doy las gracias, muchas gracias. Ustedes, mis compañeros de ruta, los que me siguen, los que me escuchan. Ya veo que pues sí me ven, sí me escuchan. Tal vez a lo mejor no hasta el final, pero pues
Si me escuchan un poquito está bien, se los agradezco de corazón. De veras que, que esto es muy importante para mí porque tengo que sacar. A mí me dijeron, saca todo lo que tú tienes aquí atorado, porque eso que tú tienes atorado es parte de tu enfermedad y la tienes que sacar. Y sácala, saca lo feo, no saques lo bonito quédatelo aquí. Entonces sí hay muchas cosas muy bonitas, yo no puedo decir que no hay muchas cosas muy bonitas, pero solamente estoy sacando lo que hubo feo dentro de mi, de mi matrimonio. Entonces, aunque le duela a la señora con la que vive, yo viví 19 años con ese señor, él es el padre de mis hijos. Y ella cree conocerlo más de lo que lo conocí yo viviendo 19 años. Y ella solamente fue una más de las víctimas de él porque estando conmigo estaba con ella. Entonces, pero ella no lo cree. Ella no lo cree. Ella cree que ella es única, ella es el amor. Y a mí no me dan celos, solamente digo yo, ¿cómo es capaz un hombre de ser tan cruel, tan abusivo? Porque su ser es abusar de las personas, porque también ella me da pena. Ella me da pena que abusen de ella. Y él abusa de ella de una forma diferente también. Pero bueno, eso será en otro episodio. Muchas gracias. Les deseo un día muy bonito. Me ven con los ojos muy chiquitos, pero es que tengo sueño. Me tomé un antidepresivo que me da sueño y pues les pido a los amigos que tengo que se reporten, que a veces los necesito, que cuando yo estoy callada, aunque yo hago mucho movimiento en las redes sociales, yo estoy callada con ustedes, tanto en el Facebook, en Messenger, en WhatsApp, en Instagram, en todo. Entonces, eso quiere decir que yo los ocupo. Entonces, repórtense. Y a todos los demás, pues muchas gracias por escucharme. Los quiero mucho. Muy agradecida de verdad. Ya saben que les mando muchos besos desde aquí, desde el fondo de mi corazón hasta su corazón, desde mi alma a su alma y de mi ser a su ser. Gracias, muchas gracias y disculpen las greñas. Namaste.